buenas tardes, queridos hermanos. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Nos preparamos entonces, hermanos, para meditar en la palabra del Señor. Y si son tan amables, por favor, les invito a que abramos en Primera de Juan, primeramente. Bien, estamos en nuestra serie Efesios, bendición en Cristo. Que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes, queridos hermanos, en esta tarde. Y hoy vamos a desarrollar el tema número 41 de esta serie, y el título es ¿Contra quién es la protección? ¿Contra quién es la protección que pedimos o que tenemos, verdad? Entonces, antes de empezar, hermanos, Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante, yo quiero invitarles a leer conmigo Primera de Juan. ¿Tienen ya? Primera de Juan capítulo 4. Y tengan en cuenta, hermanos, como principio, ¿verdad?, este versículo para todo lo que vamos a hablar esta noche. Porque lo que hoy vamos a hablar, hermanos, es un tema muy delicado en el sentido de que vamos a hablar acerca de las huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes. Y vamos a tener cuidado, hermanos, de no ir a los extremos, ¿verdad?, de ser legalistas y demonizar todo, ¿verdad?, sino que busquemos el equilibrio. Por eso quiero comenzar con este versículo de Primera de Juan capítulo 4, el verso 4, y es un principio, es una ley, es lo que Dios estableció. Dice: hijitos, vosotros sois de Dios. Pregunto a la iglesia, ¿a quién le pertenecemos nosotros, queridos hermanos? A Dios. Por favor, estén seguros de esto, ¿verdad? Hijitos, vosotros sois de Dios y le habéis vencido. ¿De quién está hablando aquí? Del diablo, hermanos. ¿Quién le venció al diablo? La iglesia, Cristo, la iglesia también, ¿verdad? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén, hermanos. Mayor es el que está en cada uno de nosotros de aquel que está en el mundo. Entonces, con este principio establecido, hoy vamos a comenzar entonces esta enseñanza, hermanos, contra quién es la protección. Y les pido, por favor, vamos a orar en este momento para luego leer Efesios 6, versículo 10 en adelante, que va a ser nuestro estudio. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor. Pedimos, Padre, haznos entender el camino, Señor, de tu salvación. Así también, Padre Celestial, te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo traiga, Señor, la claridad de tu palabra a nuestras vidas, y que por medio de él, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, nosotros podamos aplicar estos principios a nuestra vida cotidiana. Ayúdanos, Señor, abre nuestra mente, abre nuestro entendimiento, Señor, que tu verdad, que tu palabra, Señor, que el espíritu de la palabra que vamos a leer en esta tarde, Señor, salte como río de agua de vida
Señor, para bendecir a los demás. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, estas cosas. Amén y amén. Por favor, abran sus Biblias en Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante. Y vamos a tratar de llegar hasta el versículo 13 en esta tarde. Dice así, hermanos, la palabra del Señor: la armadura de Dios. Pasaje muy conocido. ¿Cuántos han leído durante toda su vida este versículo? Muchísimas veces, ¿verdad? ¿Se acuerdan que teníamos que leer 50 veces todo el libro de Efesios antes de terminar todo esto, ¿verdad? Entonces, gloria a Dios, hermano. Dice así el verso 10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Y continúa, ¿verdad? Pero hasta aquí nomás hoy la lectura, hermanos, de esta porción. Bien, ¿contra quién es la protección? La Biblia aquí está hablando, ¿verdad?, de vestirnos con una armadura, ¿verdad? Y esto, si no terminamos hoy esta enseñanza, vamos a continuar la próxima semana, hermanos, porque hay una riqueza en toda en este pasaje. Bien, la epístola a los Efesios, por favor, hermanos, pido que prestemos atención, ¿verdad? Porque a veces en un descuido nuestra mente se va a algún lado y en ese momento perdemos el hilo y de repente yo digo una palabra y, ¿verdad?, ustedes pueden sobresaltar y no van a entender de qué estuve hablando. ¿Por qué? Porque no hemos prestado atención. Y yo realmente doy gracias a Dios de que la iglesia, hermanos, está con la Biblia en la mano, ¿verdad?, para poder seguir la enseñanza, y de esa manera entonces, hermanos, el Espíritu Santo nos va hablando. Entonces, agradezco a ustedes, hermanos, por su fidelidad y por tener la palabra de Dios, ¿verdad?, en sus regazos, en sus manos, para así seguir entonces esta enseñanza. La epístola a los Efesios, como dije, ha seguido, hermanos, una admirable progresión. Desde el capítulo 1, versículo 1 en adelante, ha seguido una admirable progresión. Comenzó con la enseñanza sobre el propósito eterno de Dios en relación con los creyentes. ¿Se acuerdan, hermanos? ¿Verdad? Este propósito eterno de Dios con relación a los creyentes es la conformación de un glorioso cuerpo en Cristo Jesús, donde judíos y gentiles forman una unidad espiritual de hijos de Dios. ¿Se acuerdan, hermanos, de todo esto que hemos hablado? Bien, esta posición de ser hijos de Dios y de ser uno en el Señor, tanto judíos como gentiles somos nosotros y judíos son, ¿verdad?, aquellos escogidos por Dios realmente, ¿verdad? Entonces, esta posición que tenemos de ser hijos de Dios no es temporal, no es por un tiempo nada más. Todo esto ya lo hemos hablado mucho, ¿verdad? Pero recalco nomás, ¿verdad? Esta posición no es temporal, sino es eterna. Es definitiva que tú y yo somos hijos de Dios. Amén, hermanos. Lo mismo, ya hicimos el ejemplo, ¿verdad? Es cuando nosotros tenemos hijos, aunque se porten mal o hagan las descabelladas cosas que hacen a veces, no dejan de ser nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, así también es en lo espiritual con Dios. Dios
ha creado en Cristo una nueva humanidad con propósitos y metas diferentes a todo cuanto antes era. Dios creó, ¿verdad?, en Cristo una nueva humanidad, hermano. A partir de Cristo, todas las cosas viejas, ¿qué dice? Pasaron. He aquí son todas hechas nuevas. Entonces, en Cristo, cuando la persona viene a ser parte de esta nueva humanidad. Amén, hermanos. Y esa nueva humanidad que eres tú y yo, venimos a tener nuevos propósitos, nuevas metas que son muy, pero muy diferentes a los que teníamos antes cuando estábamos en el mundo. Esos objetivos nuevos comienzan, hermanos, con cada uno de nosotros en que seamos santos y sin mancha. Amén. ¿Se acuerdan, hermanos? Dios nos escogió y nos salvó para que seamos santos y sin mancha. Ese es el primer propósito por el cual Dios nos escogió en Cristo y nos salvó, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. El creyente verdadero que se describe en el capítulo 1, 2 y 3, que es la parte de doctrina que ya hemos estudiado. Entonces, ese creyente verdadero del que está hablando en el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, ha de vivir la vida controlada por el Espíritu Santo. ¿Sí o no, hermanos? Así es. Ese creyente que está descrito en el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 de Efesios, ha de vivir, ha de manifestar esa nueva vida que tiene en Cristo. Entonces, esa vida es la vida controlada por el Espíritu Santo. Y hemos hablado de la llenura del Espíritu Santo. Esto es, hermanos, vivir entonces la vida controlada por el Espíritu Santo. Eso es la llenura. Esto ya lo hemos hablado. Estoy simplemente recalcando nomás. Entonces, estos verdaderos creyentes, ¿verdad?, en este caso tú y yo, debemos de vivir una vida digna del llamamiento celestial. Esa vida digna del llamamiento celestial, hermanos, recuerden, nos ha elevado de la condenación en que estábamos, nos ha elevado hasta las más altas cotas, ¿verdad?, en Cristo Jesús. Cotas significa niveles, ¿verdad? Cota de agua. En la Itaipú, en la Yacyretá, se utiliza esta palabra, cotas, ¿verdad? Entonces, antes estábamos en la posición de condenados, ¿verdad?, cuando estábamos sin Cristo. Y mediante Cristo, mediante el llamamiento santo de Dios, fuimos cada uno de nosotros elevados hasta el nivel más alto de ser juntamente herederos con Cristo de todas las cosas celestiales. Entonces, también hemos sido llamados a vivir una vida donde los vínculos del amor deben ser la regla de la relación entre los miembros de la familia espiritual de Dios. ¿Se acuerdan también esto, verdad? Que tenemos que movernos en el amor del Señor y que el amor de Cristo es lo que hace que podamos nosotros hacer todo lo que estamos haciendo como cuerpo de Cristo. Ahora, todo esto es, como dije, progresivamente la epístola a los Efesios está hablando. Ahora llegamos, verá, al capítulo 6, específicamente en los versos 10 que hemos leído. Y aquí encontramos, hermanos, que por medio del apóstol Pablo, el Espíritu Santo confronta a la iglesia con otra realidad, cosa que hasta aquí no hemos hablado absolutamente de esto, ¿verdad? Pero ahora, a partir del verso 10, el Espíritu Santo confronta a la iglesia, a cada uno de nosotros, con una o con otra realidad. Esta realidad, hermanos, escuchen bien, es la continua lucha contra las fuerzas del mal. Esta es una realidad.
Y aquí está hablando, hermanos, de esta realidad que tú y yo tenemos. Una continua lucha con las fuerzas del mal. Estas fuerzas del mal lo que pretenden al tener la lucha, la batalla contra nosotros, que somos los hijos de Dios, ellos pretenden la derrota del creyente cristiano y que el propósito de Dios no sea llevado a cabo. Entonces, tengan en cuenta, por favor, hermanos, esto, ¿verdad? Que hay, ¿verdad?, una realidad que nosotros no podemos omitir, no podemos nosotros dejar de tener en cuenta esta realidad, que hay una lucha espiritual que tú y yo estamos librando todos los días, cada momento de nuestras vidas. Y estas fuerzas del mal, como dije, pretende la derrota tuya y pretende que tú no llegues a cumplir el propósito de Dios. ¿Se acuerdan el arco con la flecha? ¿Verdad? Y el objetivo, ese es el propósito de Dios al cual cada persona que nace en esta tierra tiene que llegar. Y estas fuerzas del mal lo que hacen es tratar de impedir de que vos o tus hijos, ¿verdad?, puedan llegar al propósito de Dios. Entonces, todo creyente cristiano puede estar seguro de que se encuentra en medio de una cruel guerra espiritual. Hermanos, nosotros no podemos obviar, no podemos omitir, como dije, esta realidad. Vos y yo estamos en medio de una cruel guerra espiritual. Y vamos a ir hablando más esto, ¿verdad? Entonces, sin embargo, a pesar de que vos y yo estamos en medio de esta guerra, Dios suministra a todos sus hijos. Escucha bien esta palabra. Dios suministra a todos, a cada uno, significa eso, de sus hijos por medio de la palabra de Dios. Suministra. ¿Saben lo que significa suministrar? Darnos, ¿verdad? Proveer, exactamente. Dios nos da, Dios nos provee, Dios nos suministra instrucciones en cómo, ¿verdad?, en cómo llevarnos en medio de esta batalla. O sea, en otras palabras, nos proporciona instrucciones acerca de esta batalla. Nos habla de nuestro enemigo, nos habla de nosotros, nos habla cómo tenemos que defender, enfrentar, cómo tenemos que portarnos, como se dice, en medio de esta batalla espiritual que estamos tú y yo. Y también, así como Dios suministra a cada uno de nosotros las instrucciones acerca de esta batalla, Dios pone a nuestra disposición, escuchen bien, una armadura espiritual que es suficiente para protegernos. Recuerda, estamos en medio de una cruel guerra espiritual. Entonces, esta armadura que aquí habla, estos versos, es suficiente para protegernos durante todo el combate, durante toda la lucha, ¿verdad? Y nos garantiza, hermanos, la armadura espiritual de Dios, aparte de protegernos en todo momento, nos garantiza el triunfo. ¿Qué nos garantiza, hermanos? El triunfo. ¿Qué es lo que Satanás quiere por medio de hacer esta guerra? Derrotarnos. ¿Entienden? Entonces, pero la palabra de Dios nos proporciona las instrucciones para que podamos nosotros tener en cuenta esto y poder triunfar. Así como también, ¿verdad?, aparte de protegernos, ¿verdad?, en esta batalla,
la armadura espiritual nos garantiza el triunfo, también, ¿verdad? Nos garantiza que el enemigo será frustrado si nosotros utilizamos correctamente la armadura de Dios. Y, ¿verdad? También nos mantendrá en la posición de victoria que es en Cristo Jesús. Ahora, la palabra del Señor, hermanos, advierte a la iglesia, no es al mundo. Este versículo acá que hemos leído del 10 al 13 es una advertencia, hermanos, para la iglesia. No es para los mundanos, no es para el impío, es para la iglesia esta advertencia. Entonces, Pablo aquí advierte a la iglesia sobre esta crítica situación que permanentemente se mantiene. ¿Por cuánto tiempo es la guerra, hermanos? Realmente es hasta que Cristo venga, hermanos. Vos y yo vamos a estar en esta batalla y en medio de esta batalla. Entonces, la palabra advierte a la iglesia sobre esta crítica situación que permanentemente se mantiene en esta batalla, hermanos. No hay descanso, no hay tregua en esta batalla en la que estás tú y yo. Por eso les pido, por favor, que prestemos atención, hermanos, y que tengamos cuidado de no irnos al extremo, porque es muy peligroso, muy delgado es el hilo para irnos a un extremo, ¿verdad? Y ser legalistas. ¿Entienden, hermanos? Entonces, ¿contra quién es la protección? Ahí habla de la armadura de Dios. La armadura sabemos que es, y ya dijimos, es para protegernos, hermanos. Es suficiente la armadura de Dios para protegernos durante todo el combate. Entonces, ¿contra quién es la protección que tú tienes? Contra el diablo, realmente, hermano, contra Satanás. Ahora, los versículos 10 al 13 que hemos leído, escuchen bien, por favor. La Biblia establece las verdades en cuanto a nuestra preparación espiritual para enfrentar esta lucha cotidiana. También establece las verdades acerca de nuestro enemigo. Los versículos 10, 11, 12 y 13 que hemos leído establece estas dos verdades. Uno de ellos, entonces, como dije, en cuanto a nuestra preparación espiritual. Necesitas una preparación espiritual, mi hermano, para estar en esta batalla. Y la Biblia aquí nos proporciona esta preparación. Así también, verá, habla la verdad acerca de nuestro enemigo. Y ahí decía, verá, que no es contra carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores. Eso vamos a ir hablando en el transcurso de esta tarde entonces. Ahora, en el versículo 14 al 17, que no lo hemos leído, pero ustedes lo tienen ahí, va a hablar de los detalles específicos de los 6 elementos más necesarios del cual se compone la armadura espiritual con la que Dios nos equipa para resistir y triunfar sobre los ataques de Satanás. Versículo 10, vamos a empezar a desglosar entonces versículo por versículo. Por favor, si me acompañan, si son tan amables de ir a sus Biblias y leer el versículo 10. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esta expresión, por lo demás, ¿saben qué significa, hermanos? Significa después de todo lo dicho anteriormente. Estoy hablando capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 y parte del capítulo 6. Esta palabra, por lo demás, significa después de todo lo dicho hasta este momento.
Por eso, hermanos, es bueno, y nosotros como iglesia, casa de oración, hemos establecido la predicación de la palabra como enseñanza. ¿Entienden? Y es secuencial. Usted no va a venir aquí a este lugar y un domingo escuchar hablar de un tema, el otro domingo de otro tema totalmente diferente y el siguiente domingo otro tema totalmente diferente. No, usted va a venir acá a este lugar y va a escuchar una enseñanza de la palabra de Dios que es secuencial. ¿Saben lo que significa secuencial? Libro por libro, versículo tras versículo, sin saltar ni uno, que es eso lo que estamos haciendo, para que podamos, hermanos, entender de qué es lo que el Señor está hablando. Y aquí yo quiero que ustedes, como siempre les he dicho, ¿verdad? Cuando estamos en una enseñanza, tenemos que tener en cuenta todas las demás enseñanzas anteriores, porque sí o sí tiene algo que ver. Hoy solamente yo les recordé nomás, ¿verdad? Traer a la memoria aquello que ya hemos estudiado. ¿Estamos de acuerdo, hermanos, en esto? Amén. Entonces, por lo demás, significa después de todo lo dicho anteriormente. En otras palabras, Pablo está diciendo aquí, resumiendo, queridos hermanos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Está diciendo, en otras palabras también, finalmente, queridos hermanos de casa de oración, de Ñembú Cerrito, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora, ¿por qué Pablo está diciendo a la iglesia, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza? Porque, hermanos, él va a hablar de la batalla, de la lucha espiritual que vos y yo estamos manteniendo todos los días, cada momento, con, ¿verdad?, estas entidades malignas. Y si vos no sabes, no estás preparado, ¿verdad?, ¿qué es lo que va a hacer el enemigo? ¿Cuál era su primer objetivo? Derrotarnos. Muy bien, gracias. Y hacer que vos no cumplas el propósito de Dios por el cual tú naciste en esta tierra. De ahí entonces, hermano, que Pablo está diciendo, ¿verdad?, en otras palabras, literalmente, por el tiempo que resta, amados hermanos míos, fortalezcanse en Cristo y en el poder de su fuerza. Amén, hermanos. Dice en Hebreos 2, 14 y 15, que vamos a leer enseguida, el poder que tenía Satanás sobre los cristianos ya fue quebrantado. El poder que tenía Satanás sobre los cristianos. Somos cristianos, ¿verdad? Amén. Bien, entonces, el poder que tenía Satanás sobre cada uno de nosotros ya fue quebrantado. Fue quitado hace más de 2000 años. Y la gran guerra fue ganada por medio de la crucifixión, muerte y resurrección de Cristo. Vamos a leer entonces Hebreos capítulo 2, versos 14 y 15. Dice así: así que por cuanto los hijos participaron de sangre y de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Cristo, queridos hermanos, destruyó, ¿verdad?, el imperio, o sea, el poder que tenía el imperio de la muerte. Y verso 15 dice:
y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Antes, vos y yo estábamos sujetos a la servidumbre. ¿Servidumbre? ¿De quién éramos poquira? No estoy hablando de eso, hermanos. Estoy hablando de que estábamos como siervos de Satanás, sirviendo al pecado. Entonces, lo que Cristo hizo es vino y nos liberó, ¿verdad?, de esa esclavitud. Y eso es lo que, ¿verdad? Entonces, el poder que tenía Satanás sobre nosotros, ¿verdad?, sobre el cristiano, ya fue quebrantado, fue quitado ya. No hay poder, hermanos, sobre el cristiano de parte de Satanás. Satanás no tiene poder sobre ninguno de nosotros, ni autoridad, a no ser de que peques, ¿verdad?, y no reconozcas, no te arrepientes y no le pides perdón. Entonces ahí le das autoridad a él para hacer lo que quiere en tu vida. Por eso tenemos al Espíritu Santo que si pecamos, ¿verdad?, ahí inmediatamente nos arrepentimos, confesamos, pedimos perdón y Dios nos perdona, dice su palabra. Vamos a abrir Primera de Corintios. Primera de Corintios 15, 57. Acá dice, hermanos, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. ¿De qué está hablando acá? De que hay una lucha, de una batalla, hermanos, ¿verdad? Y Él nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo, queridos hermanos, escúchenme por favor, presten atención. Cristo venció y conquistó para siempre el poder del pecado y de la muerte. No es vos quien lo hiciste ni el que lo hace esto. Es Cristo hace más de 2000 años, ¿verdad?, quien venció y conquistó de una vez y para siempre todo el poder sobre el pecado y la muerte. Sin embargo, mientras vivamos en esta tierra, mientras vos y yo vivamos en esta tierra, enfrentaremos con regularidad batallas. En otras palabras, enfrentaremos tentaciones y enfrentaremos acechanzas. Pero para nuestra victoria, escucha bien, pero para nuestra victoria se requerirá del poder del Señor, de la fortaleza de su Espíritu y la fuerza de la verdad que es su palabra. Recuerden, Pablo decía, guiado por el Espíritu Santo, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en Cristo y en el poder de su fuerza. Entonces, sí o sí, queridos hermanos, para que vos y yo podamos, ¿verdad?, estar victorioso, se requerirá, sí o sí, tú y yo vamos a requerir del poder del Señor, de la fortaleza de su Espíritu y también la fuerza de la verdad que es su palabra, hermanos. Ahora, hemos leído este versículo de Primera de Juan 4:4 que dice, voy a volver a leerles,
hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros de aquel que está en el mundo. ¿Verdad? Bien, Pablo, aquí hermanos, en el versículo 10 que hemos leído de Efesios capítulo 6, Pablo advierte que el creyente tiene que mentalizarse. ¿Puedo usar esta palabra mentalizarse sin que lo malinterpretemos, por favor? Ok. El creyente, tú y yo, debemos de mentalizarnos acerca de esta lucha continua. Mentalizarnos quiere decir tener en cuenta siempre que estamos en medio de una lucha, en medio de una guerra, en medio de una batalla. Entonces, nuestra primera necesidad, queridos hermanos, como cristianos, es fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora ustedes van a ver en quién se están fortaleciendo. Muchos se fortalecen en el televisor. Hoy se quedaron pegaditos algunos a la hora del culto. Hasta recibí mensajes en el celular diciéndome: pastor, usted me puede disculpar, tengo un compromiso. ¿Verdad? Y hermanos, no sé yo qué compromiso hay más importante que es con el Señor, hermanos. No sé, díganme ustedes, por favor, ¿cuál puede ser un compromiso más importante, mayor que el Señor? No digo si está enfermo, pero acá la persona me dijo: tengo un compromiso. Y yo sé que es el fútbol, ¿verdad? Y hermanos, no, menciono nomás esto, ¿verdad? Hermanos, tenemos que, la primera necesidad que vos tenés como hijo de Dios, como hija de Dios, y yo tengo, nuestra primera necesidad y gran necesidad es fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cualquiera otra cosa en el cual tú te estás fortaleciendo está mal. Es pecado, hermanos. Tienes que abandonar, tienes que despojarte de eso que te estás fortaleciendo, ¿verdad? Bueno, vamos a analizar ahora la siguiente frase, porque hasta aquí estamos hablando: por lo demás, hermanos míos. Ahora vamos a entrar en la necesidad. ¿Cuál era, dijimos, nuestra primera necesidad? Fortalecernos. Muy bien. Fortaleceos. ¿Qué significa esta palabra? Es la palabra griega endunamo y significa asirse. Asirse, asíos está diciendo en otras palabras acá, ¿verdad? Y habla, hermanos, de agarrarse de Cristo. Literalmente estoy haciendo agarrar, ¿verdad? Pero agarrarte de Cristo. Agarrarte de Cristo significa aferrarse a Cristo. Esta palabra fortaleceos significa aferrarse a Cristo. Significa sostenerse en Cristo. Sostenerse de Cristo. Literalmente quiere decir: vivan sujetos y dependientes del Señor y del poder de su fuerza. Eso es lo que quiere decir esta palabra, hermanos. Vivan sujetos y dependientes del Señor y del poder de su fuerza. ¿Por qué? Porque vas a necesitarlo, hermano, cuando cara a cara estés en la lucha espiritual.
¿Me explico, hermanos? Si no te agarras, si no te aferras a Cristo, si no te sostienes de Cristo, cuando venga esa batalla, cuando vengan esas huestes espirituales de maldad contra ti y quieran derribarte, derrumbarte, derrotarte, entonces vas a necesitar de la fuerza del Señor y de su poder. Nuestra fortaleza, queridos hermanos, está únicamente en el Señor Jesucristo. Nuestra fortaleza. Él tiene todo el poder y la autoridad. En Mateo 28, 18, Jesús dijo lo siguiente, y escuchen. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús, queridos hermanos, es el que tiene toda la potestad en el cielo y en la tierra. Él es Señor de señores, otra vez. Rey de reyes. Señor de señores. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, dijo Jesús. Entonces, nuestra fortaleza está únicamente en Él, queridos hermanos. Esta fuente de poder es Cristo. La fuente de poder tuyo y mío es Cristo. Y es Él quien nos permite realizar las obras más difíciles humanamente hablando. Pablo dijo en una ocasión en Filipenses 4:13. ¿Qué dijo Pablo en 4:13? Todo lo puedo. ¿En quién, hermanos? En Cristo que me fortalece. Tú y yo necesitamos fortaleza, hermanos. Necesitamos fortalecernos. Y Pablo está diciendo acá: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y está hablando de los momentos difíciles de la vida que él está atravesando. En el contexto, ahí ustedes pueden leerlo. Ahora, miren, hermanos, en Juan 15:5. ¿Será que vamos a poder nosotros hacer algunas cosas por nuestra propia cuenta? Juan 15:5, voy a leerles y dice así, Jesús hablando: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué dice? Nada podéis hacer. Jesús está diciendo: ok, tú decides no tenerme en cuenta a mí, y lo que él está diciendo es: separados de mí, nada podéis hacer. ¿A quién le está hablando? A la iglesia. A vos y a mí me está hablando. Separados de Cristo, nada, nada. Eso es lo que se llama nada. O algo se puede hacer cuando la Biblia dice nada podéis hacer. Absolutamente, hermano, esta palabra nada significa nada. Nada podéis hacer separados de mí. Nuestra primera necesidad, entonces, ¿cuál es, hermanos? Fortalecernos, muy bien, en el Señor y en el poder de su fuerza.
Ahora, hay otra necesidad, hermanos, que vemos en nuestro texto, no solamente el de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. La segunda gran necesidad tenemos en el versículo 11, vestirnos, queridos hermanos, con remera de la selección paraguaya. Vestíos es una segunda gran necesidad tuyo y mío de la iglesia. Vestirnos, hermanos, con la armadura de Dios. Y lean conmigo el versículo 11, por favor. Vestíos es una orden, es un mandamiento. Acá no dice, si querés vestirte, podés vestirte. No, dice enfáticamente, vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Y para qué me voy a vestir yo con la armadura de Dios? Ahí te dice, para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Para poder estar firme, ¿cómo es? ¿Cómo es estar firme? ¿Alguien me puede poner como ejemplo? A ver, por favor. José, ponte firme, por favor. Ahí está. Ese es el ejemplo, ¿verdad? Para que podáis, pregunto yo, ¿él está tumbado en el suelo? Cuando está firme, ponete ahí. Díganme, mírenle, ¿él está tumbado en el suelo? ¿Cómo está él? Parado, firme. Bien, el Señor quiere que tú estés, gracias José, que tú estés vestido con la armadura de Dios para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. Esto significa que tenemos que tomar y tenemos que utilizar toda la armadura de Dios. Vamos a analizar palabra, frase por frase. Vestíos, es la primera palabra. Vestíos de toda la armadura de Dios. Esta palabra vestíos es la palabra griega endúo y significa investir con ropa. Ponerse una ropa, literalmente significa vestíos esto, ¿verdad? Esta palabra vestíos habla de ponerse algo. Hoy hace frío, ¿verdad? Tú te vestiste con un abrigo, ¿verdad? ¿Qué hiciste? Pusiste sobre vos un abrigo, una campera, una tricota. Entonces, eso es lo que significa ponerse algo, ¿verdad? Significa vestirse. Ahora, ¿cómo creen ustedes que nos vestimos? Miren, hermanos, que no es literal esto, sino que el sentido nomás es vestirnos, pero no está hablando literalmente de ponernos una armadura ahí de Dios. Y esto vamos a ver la próxima semana, mejor, ¿verdad? ¿Cómo nos vestimos, hermanos? ¿Cómo interpretamos esta palabra vestíos? ¿Cómo es vestirte? Si yo les pregunto a ustedes, Abraham, ¿cómo te vestiste? ¿Qué me vas a responder, Abraham? Bueno, pastor, me fui a abrir mi ropero, ¿verdad? Miré ahí mis 12 camisas y dije, voy a llevar, sacaste, te pusiste. Y luego dijiste, hace frío. ¿Cuál de mis abrigos? Abriste la otra puerta de tu ropero ahí y escogiste. ¿Me vas a decir que así es como nos vestimos? ¿Sí o no, hermanos? Así mismo es como nos vestimos. Bueno, esta es la respuesta a mi pregunta que te hice, ¿verdad? Pero, hermanos, espiritualmente, vestirnos significa obedecer la palabra.
El Señor te está diciendo, vestíos de toda la armadura de Dios. Él te está diciendo, en otras palabras, obedece mi palabra para que cuando venga la batalla no estés tumbado en el suelo, sino que estés firme. Obedece mi palabra. Hermanos, vestirnos espiritualmente significa obedecer la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Entonces, cuando obedecemos su palabra, estamos vistiéndonos, hermanos, con la armadura de Dios. No obedeces la palabra del Señor, ¿y qué estás haciendo? No estás vestido con la armadura de Dios. Estás vestido con tu ropa. ¿Y qué va a pasar en la batalla cuando no llevaste lo que Dios te dijo? Por algo Dios dijo que te vistas con su armadura, ¿verdad? Vas a salir herido, lastimado, choqueado, ¿verdad? Tumbado, enfermo, dolorido. Exactamente. Entonces, cuando obedecemos su palabra, es que nos vestimos con toda la armadura de Dios. Esta palabra, este vocablo, vestíos, está hablando, hermanos, de algo permanente. Ahí no dice en otro tiempo que sería, si fuese un ratito nomás, ¿cómo sería la palabra vestíos? Momentáneamente. Ahí no dice, esa palabra vestíos no está significando momentáneamente o por un rato. Está hablando de permanencia, permanentemente. Vestíos, ¿verdad? Para siempre está hablando ahí. Muy bien. Significa también esta palabra vestíos en todo tiempo. Vestíos. ¿Qué pasa si nosotros no nos vestimos? Porque nosotros nos vestimos así humanamente hablando, ¿verdad? ¿Qué pasa si no nos vestimos? Estamos, como alguien dijo, desnudos, ¿verdad? Desprotegidos. Nos vestimos realmente para proteger nuestro cuerpo, hermanos, sinceramente, ¿verdad? Entonces, significa todo el tiempo esta palabra vestidos de toda la armadura de Dios. Por cierto, por si haya por ahí algunos que están dormidos, ¿verdad? Y no están entendiendo todavía hasta aquí lo que estoy hablando acerca de vestirnos con toda la armadura de Dios. Por cierto, no es que tienes que vestirte todos los días con la armadura de Dios, como si fuera un uniforme. ¿Quiénes se ponen su uniforme para ir al trabajo? ¿Quiénes se ponen un uniforme para ir al trabajo? Muy bien, no tengan vergüenza, hermanos, ¿verdad? Hermanos, cuando habla vestido de toda la armadura de Dios, no significa que cada día te vas a poner tu armadura. Hermanos, escúchenme. Ya lo traes puesto. ¿Y quién me puso? ¿Cuándo me pusieron? La armadura de Dios tú llevas puesto desde el momento que entregaste tu vida a Cristo. Y por cierto, no es que llega la noche y tienes que quitarte y ponerte tu pijama. No. Aún mientras duermes, llevas puesto encima tuyo la armadura de Dios. Amén, hermanos. Vestíos indica
que la armadura de Dios debe ser nuestra vestimenta durante el resto de nuestras vidas, hermanos. No nos quitamos ni nadie te quita. No es que para bañarte te vas a ir a quitar tu armadura y para dormir te vas a... No. Esa armadura Dios te la dio el día que viniste a Cristo. Y la llevas puesta todos los días por el resto de tu vida. Amén, hermanos. Vestidos, dice, de toda la armadura de Dios. ¿Cómo es que el apóstol Pablo escribe una cosa como esta? ¿De dónde saca él el ejemplo, verdad? Bien, hermanos, el apóstol Pablo aquí está utilizando estas palabras, estos textos. Él utiliza la figura de una armadura que utilizaban los soldados romanos. Recuerden que Pablo estaba en prisión y estaba encadenado. ¿A quién estaba encadenado Pablo? A un soldado romano, hermanos. Pablo estaba engrillado, encadenado a un soldado que le estaba haciendo guardia allí frente a él. Y de esto vamos a hablar la próxima semana con ejemplos y ejemplos bíblicos, hermanos. Pablo estaba entonces ahí en la prisión y todo el tiempo él estaba encadenado a un soldado romano. Él lo tenía enfrente de él. Pablo lo miraba seguramente, se daba la vuelta y después se cansaba y le miraba otra vez al soldado ahí que estaba firme con toda su armadura, hermanos. Entonces Pablo lo miraba e iba escribiendo cada uno de estas palabras o frases que vienen a continuación. La figura de la armadura aquí Pablo lo utiliza, hermanos, como enseñanza del sistema de defensa espiritual para el cristiano. Pablo está enseñando aquí a la iglesia, guiado por el Espíritu Santo, que la armadura que Dios nos da, que Dios nos dio y la tenemos puesta, es con el fin, ¿verdad?, de mostrarnos el sistema de defensa espiritual del cristiano. ¿Por qué sistema de defensa espiritual del cristiano? Porque estamos en una guerra espiritual, en una batalla espiritual. Esta armadura, hermanos, es necesaria para mantenernos firmes en nuestra posición mientras nos encontramos bajo ataque. Armadura es la palabra griega panopliam. Esta armadura tiene que ver con todo el conjunto de armas que un soldado necesita para la batalla. Cuando estamos hablando de armadura, estamos hablando de todo el conjunto de armas y elementos que necesita un soldado para ir al frente de batalla y pelear por la causa que lo llama a ir a pelear, ¿verdad? Ahora, ¿para qué te vistes de esta manera? Estoy hablando espiritualmente, hermanos, ¿eh? ¿Para qué te vistes de esta manera? ¿Con qué estás vestido? A ver, pregunto. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Todos estamos vestidos con la armadura de Dios, si somos hijos de Dios. Porque Él le da a cada uno de sus hijos esta armadura. Entonces, ¿para qué te vistes de este modo con la armadura? Pues escucha bien. Todo esto es necesario
Porque lo más fuerte viene a continuación, hermanos, en los siguientes versículos. Hasta aquí te está explicando, ¿verdad?, de lo que nosotros como hijos de Dios cristianos necesitamos para poder enfrentar esa batalla. Entonces lo más fuerte viene a continuación para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Estar firme, como dije hace rato, hermanos, significa, verá, realmente en el sentido de la palabra, resistir. Estar firme significa resistir. Ahora, para que puedas resistir las acechanzas del diablo, ¿qué necesitas? Pregunto. Estar vestido con la armadura de Dios. Repito otra vez. Para que puedas resistir las acechanzas del diablo, ¿qué necesitas? Estar vestido con la armadura de Dios. Muy bien. Estar firme significa también, en otras palabras, para que puedas oponerte a sus acechanzas. Y significa, como alguien dijo hace rato, permanecer de pie, estar firme. ¿Cuándo has visto un soldado del ejército paraguayo o un soldado que hace guardia en una empresa estando firme y está durmiendo en el sillón? ¿Has visto a alguien que esté firme de esa manera? Hermanos, a mí llegó a sucederme hace unos tiempos cuando hacía guardia en la madrugada, ¿verdad? Estar firme significa estar de pie, con los 5 sentidos, ¿verdad? Listos, puestos, prestos, abiertos para cualquier movimiento que hay, entonces puedas reaccionar inmediatamente, ¿verdad? Entonces, para que puedas resistir, dice, ¿qué es lo que la Biblia dice que tenemos que resistir? Muy bien, las acechanzas del diablo. Pastor, ¿qué significa acechanzas? Hermanos, esta palabra acechanzas tiene muchas definiciones. Y escuchen el significado de lo que significa acechanzas. Porque vos y yo todo el tiempo estamos siendo acechados por Satanás. Entonces, acechanzas es la palabra griega mepsodeia y significa, escuchen lo que significa, métodos. Significa trucos, artimañas del error. Eso también significa. Significa tretas. Significa maquinaciones. Significa astucia. Significa engaño. Significa artificios maliciosos. Todo esto, hermanos, todos estos ataques está puesto en contra del cristiano. Todas estas cosas, estos trucos, artimañas, tretas, maquinaciones, astucia, engaños, están puestos en contra tuya y en contra mía, en contra de los cristianos. Vamos a mirar lo que dice 1 Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8 dice: hermanos, sed sobrios y velad,
Velad, ¿saben lo que es? Estar en guardia, estar despierto. Sed sobrios y velad. ¿Por qué, hermanos? Nos pide la palabra. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esto es acechanza, hermanos. Como un león rugiente está alrededor de su presa. ¿Quién es su presa? Más fuerte, digan. Nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, nosotros somos la presa que Él quiere capturar. No es el mundo, no son los impíos, no son los pecadores. No, ellos ya están con Él. Lo que Él quiere es que tú seas derrotado y vuelvas otra vez a sus filas. Entonces acá la palabra nos está advirtiendo, hermanos, para que vos y yo seamos sobrios, que estemos velando, que estemos firmes, en atención todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el diablo, como un león rugiente, está alrededor. Oye, una bebé. El menor descuido, ¿y qué hace? Menor descuido y te va a hacer daño. Eso significa, hermanos. Ahora, ya sabemos lo que significan las acechanzas. Siguiente pregunta. ¿Cómo llegan estas acechanzas a nosotros? ¿Cómo es que llegan a nosotros? ¿Por qué medios vienen estas acechanzas a nuestras vidas? ¿Cuál es la vía que utiliza el diablo para que estas acechanzas, estos trucos, estas artimañas, estos engaños, estas tretas lleguen a nosotros? Pues bien, hermanos, las acechanzas se propagan a lo largo y ancho del sistema de maldad del mundo, desde donde Satanás rige como príncipe de las tinieblas. Estas acechanzas que habla la Biblia, estas tretas, estos trucos, estas artimañas, estos engaños que el diablo hace en contra tuya y mía para derribarnos, estas acechanzas son llevadas a cabo por sus huestes de demonios, quienes influencian. Escuchen bien, después no digan que el pastor dijo que un cristiano está endemoniado. No, yo no dije eso, ni no digo eso, ni eso es lo que voy a decir. Estas huestes de demonios de las tinieblas, ¿verdad? Influencian, inducen a las personas y generalmente a nuestro círculo más cercano. Allí vos podés estar de repente llegando a tu casa, ¿verdad? Y ahí en tu vehículo alguien a quien le prestaste tu vehículo, ¿verdad? Dejó las luces encendidas. Y vos le prestaste a la mañana y vos estás regresando a la noche y estás encontrando la luz de tu auto prendido. Miren bien. ¿Qué vas a hacer vos? ¿Qué vas a hacer? Vas a ir a retarle a esa persona a quien le prestaste el auto, ¿verdad? Le vas a ir a bajar la caña, como se dice. ¿Y qué le vas a decir? ¿Cómo dejaste la luz? ¿No te das cuenta que me va a acabar la batería y un montón de cosas? Por allí puede venir tu suegra, porque a veces le prestaste a tu cuñada, ¿verdad? Y viene tu suegra y escuchó las palabras que vos le dijiste a tu cuñada, ¿verdad? ¿Y qué va a hacer tu suegra ahí? ¿Te va a felicitar o qué va a hacer? Te va a tratar, se ve que algunos tienen la experiencia, ¿verdad?
Esa suegra que viene ahí porque escuchó los griteríos en la calle, ¿verdad? Va a venir y va a tratarte a vos peor. Entonces ya están tres ahí metidos en una discusión, ¿verdad? Pregunto, ¿qué es eso, hermanos? Eso que aconteció ahí. Una acechanza. ¿Qué utilizó el diablo? El hecho de que no apagó la persona las luces de tu... Y pongo nomás como ejemplo, hermanos. Entonces, estos demonios, queridos hermanos, influencian, inducen a las personas, aún a los cristianos. Porque tu suegra puede ser cristiana. Puede irse a la iglesia, ¿verdad? Generalmente, como dije, va a utilizar a nuestro círculo más íntimo. Va a utilizar a papá, mamá, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestro cónyuge. Va a utilizar estas huestes malignas de las tinieblas para traer estas acechanzas a nuestras vidas. Y si nosotros no estamos vestidos con la armadura de Dios, vas a reaccionar, que es lo que generalmente ocurre. Reaccionamos y luego ya viene otro ahí metiéndose en la conversación que tampoco está vestido con la armadura de Dios, ¿verdad? Y se arma la trifulca. Hermanos, las acechanzas se manifiestan a través de los atractivos y las cosas del mundo. Acechanzas. Es un aparato, es un teléfono, ¿verdad? Aparentemente muy útil. Pero hermanos, fíjense la acechanza que es este aparato. Por cierto, este Tigo me regaló hace poco por mi plan de 50,000 guaraníes, ¿verdad? Que todavía no sé usar. Hermanos, este aparato que hace 15 años vino por primera vez como un ladrillo grande, ¿verdad? En el 95, 96 por ahí entró en nuestro país los ladrillos grandes que uno así tenía acá, ¿verdad? Ahora es una teja, ¿verdad? Que originalmente servía para comunicarnos, hermanos, para hablar, ¿verdad? Porque si vos querías mensajear, vos tenías que hablar a Skytel, que era otra compañía. Y ese Skype, yo me maravillé. ¿Cómo puede ser que vos recibí un mensaje ahí? Por favor, llamame. Vos tenías que ir corriendo hasta un teléfono público que hay para llamar a la persona que te mensajeó, ¿verdad? Hoy día, ¿ustedes se imaginan lo que se puede hacer con este teléfono? Cuidado, hermanos, este aparato en las manos de los niños, porque esto es una acechanza. Este aparato, hermanos, va a llegar el momento en que va a sustituir a la persona. Y creo que ya me dijeron que ya sustituye. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que la persona va a interactuar con su teléfono. Allí, por ejemplo, va a llegar el momento cuando, y se va a hacer imprescindible eso, porque van a decir, qué útil que es. Vos vas a entrar en tu casa y vas a hablar y vas a decir, por favor, prendeme las luces del baño. ¡Tric! Se va a prender la luz del baño. Poneme música 102.1 y te va a poner el equipo ahí con la radio Obedira. Ya hay eso. Dios mío, estoy atrasado entonces. Perdón. Muy bien, va a llegar. Ok, ya llegó. Llamar a mamá. Vos vas a hablar al teléfono, llamar a mamá y él solo le va a llamar a tu mamá. Le llama a tu mamá y vos vas a poder hablar. Va a llegar,
O sea, llegó el momento, hermanos. Llegó el momento en que vos venís de tu trabajo, ¿verdad? Y vas a bajar tu teléfono con tus llaves ahí sobre donde bajás, en la mesa, en el escritorio, ¿verdad? Sobre la heladera. Y vas a decir, qué cansado estoy. Decimos a veces, ¿verdad? Y tu teléfono va a estar escuchando eso. Y te va a decir el teléfono, necesitas una buena, fresca bebida para poder tranquilizarte. Te va a decir eso este aparato, si no te está diciendo ya. Por ahí vas a decir también, estoy tan triste. Y tu teléfono, que se llama Pedro, porque va a tener un nombre, vos tenés que ponerle un nombre y él te va a reconocer tu voz, él va a reconocer, ¿verdad? Hoy estoy triste, porque vos vas a interactuar con tu teléfono, es como una persona, la idea es que esto sea una persona. Y vos vas a decir, Pedro, estoy triste. Y te va a preguntar él, ¿y por qué estás triste, Nelson? Bueno, anoche tuve una discusión con mi esposa y nos peleamos. ¿Y cuál es tu problema? Busca otra. Hermano, este teléfono va a estar preparado, esto es una acechanza, y va a estar preparado para lo peor. Y está luego ya preparado para lo peor, ¿verdad? Hasta tú puedes, va a llegar el momento que vas a poder encontrar, inclusive te va a mostrar pornografía. No, pero en el sentido de que directamente te va a decir, verá, la forma en que vos tienes que hacer ciertas cosas. Hermano, este es un peligro mortal en las manos de un cristiano. De un cristiano verdadero. Hermanos, todo esto es parte del anticristo. El sistema de esto, ¿verdad? Entonces, seguimos. Diablo dice, acechanzas del diablo, ¿ok? Diablo, ¿qué es diablo? Según Ezequiel 28:11, la Biblia lo describe como el querubín grande. Ezequiel 28:11 en adelante. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Esto es Satanás, hermanos. Esto es el diablo. Está hablando del diablo. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, ónice, de zafiro, de carbunclo, de esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti la maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones. Multitud de contrataciones, ¿le suena? Fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Y ahí continúa, ¿verdad? Pero la Biblia describe al diablo, hermanos, como el querubín grande. En Zacarías 3:1,
En Zacarías 3:1 la Biblia lo describe como el acusador y tentador de los hermanos y el que se opone en todo sentido a la obra de Dios. Estoy hablando del diablo. Dice 3:1 Zacarías: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Satanás, el diablo, hermanos, es el acusador y el tentador de los hermanos. Tengan en cuenta que mencioné, ¿verdad?, que estos pasajes nos hablan de la verdad acerca de nuestra preparación para la guerra en la cual estamos y la verdad acerca de nuestro enemigo. Tenemos que conocer quién es nuestro enemigo. Mateo 4:6 dice ahí que Satanás es el pervertidor de la palabra. Mateo 4:6. Mateo 4:6 dice: y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán, para que tu pie no tropiece en piedra. Satanás es el pervertidor. Pervertidor es el que da la vuelta a la palabra de Dios, ¿verdad? Y él es el número 1 en esto. Dice la Biblia también que él es el príncipe de los demonios. Lucas 11:15. Lucas 11:15. Dice: pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios. Se lo llama a Satanás príncipe de los demonios. En 2 Corintios 4:4, la Biblia lo describe a este ser en 2 Corintios 4:4 como el Dios de este siglo. 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios, ¿se dan cuenta esta minúscula? De este siglo, significa siglo aquí, mundo. En los cuales el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces Satanás, según este versículo, es Dios de este mundo. En Efesios 2:2 dice que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En 1 Tesalonicenses 2:18 se lo denomina, según la Biblia aquí, como el estorbador y obstaculizador del Hijo de Dios. 1 Tesalonicenses 2:18. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Entonces él es el estorbador y obstaculizador del Hijo de Dios. También leemos en 1 Timoteo 3:7 que él es el que pone trampas, el tramposo, ¿verdad? Y el engañador. 1 Timoteo 3:7 dice así: también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito. Esta palabra descrédito es acusación. Y en lazo del diablo. Aquí la palabra lazo es trampa. Hermanos, el diablo es el que pone trampas, ¿verdad?, para el cristiano. Ahora, ¿cuáles o quiénes son nuestros verdaderos enemigos? Y vamos al versículo 12 de nuestro pasaje de Efesios 6. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados,
contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo 12, hermanos, nos enseña que nuestro verdadero enemigo es invisible. ¿Qué? Nuestro verdadero enemigo es invisible. Ahora, los caminos de Satanás son engañosos. Sin embargo, gracias a la palabra de Dios, estamos nosotros advertidos acerca de estas maquinaciones para no ser sorprendidos. Segunda de Corintios 2:11 dice lo siguiente: para que Satanás no gane de nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, nos advierte acerca de estas maquinaciones para que vos y yo no seamos sorprendidos por estas acechanzas que él hace, ¿verdad? Y dice el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Esta palabra lucha significa combatir mano a mano. Mi hermano, tu batalla contra el enemigo es una batalla mano a mano, porque es una lucha, y lucha significa combatir mano a mano. Y en una lucha normal, ¿verdad? Está permitido usar trucos y engaños en una lucha. ¿Has visto la lucha por ahí en televisión? Ahí está permitido de todo, ¿verdad? Así también Satanás y todos sus séquitos de huestes lo usan todo el tiempo contra nosotros. ¿Qué es lo que usa contra nosotros? Los trucos y los engaños, ¿verdad? Nuestra lucha entonces no es contra hombres, sino contra ángeles caídos, contra demonios que siguen y sirven a Satanás. Sangre y carne. Esta palabra se refiere al hombre en general y también se refiere al animal. En otras palabras, nuestra lucha no es contra sangre y carne, significa que nuestra lucha no es contra ninguna persona, ni tampoco contra ningún animal, contra ningún ser humano que habita sobre la tierra. Nuestra lucha no es con ellos. Nuestra lucha, hermanos, no es contra seres humanos, sino contra fuerzas espirituales de maldad que están en las regiones celestes. Nuestras verdaderas luchas tienen lugar en el ámbito espiritual. Por eso debemos estar convencidos de que cuando enfrentamos aquellos ataques de parte de personas, como dije hace rato el ejemplo, ¿verdad? Cuando di la luz prendida del auto, cuando enfrentamos ataques de personas, ¿verdad? Ese ataque viene dirigido por fuerzas malignas, invisibles, que están utilizando a esa persona para el fin que ellos se han propuesto, ¿verdad? Y nosotros como cristianos tenemos que saber que esas personas, en este caso la nuera y la suegra que puse como ejemplo, esas personas no son nuestro verdadero enemigo, ni tampoco nuestro verdadero problema. Ellos no son. Ellos simplemente, verá, son personas, instrumentos, son víctimas de Satanás a quienes él usa convenientemente para avanzar sus planes. Y como le dije, puede utilizar a cualquiera para llevar a cabo sus planes. ¿Cuál era el plan de Satanás? Derrotarnos, derribarnos, ¿verdad? Y hacer que el propósito de Dios no se cumpla. Ahora, para terminar este versículo 12, y aquí vamos a terminar y continuar la semana que viene, las siguientes 4 designaciones aplicadas a las fuerzas de la oscuridad de Satanás corresponden a rangos. O sea, estoy hablando de lo que allí dice, verá que nuestra guerra es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Son 4 esferas, ¿verdad? De huestes espirituales de maldad. Y estos 4 denominaciones o designaciones corresponden a rangos.
¿Quiénes utilizan rangos? Los militares, hermanos. Como rango militar o de policía, ¿verdad? Estos 4 designaciones aquí están bien organizados y estructurados de tal forma a operar y atacar en todos los frentes a los cristianos y de esta manera obtener éxito en cada arremetida que ellos hacen. Ahora, como les dije, hermanos, al principio, mayor es el que está en nosotros de aquel que está en contra nuestra. Primera de Juan 4:4. Teniendo en cuenta esto, hermanos, el diablo con todas sus huestes allí son un ejército bien organizado, bien estructurado, que están para atacar a los cristianos, a vos y a mí, ¿verdad? Entonces, en cada arremetida que ellos hacen, ellos quieren ganar. La buena noticia, hermanos, es que Cristo triunfó por ti y también por mí. Primera de Pedro 3:22. Vamos rápidamente. Primera de Pedro 3:22. Dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Está hablando de Cristo, hermano. Él es el que, verá, triunfó en la cruz por ti y para ti. Satanás y sus huestes fueron derrotados ya, hermanos. Ya fueron derrotados. La batalla en la cual tú y yo ya fue ganada por Cristo. Satanás fue derrotado por Cristo en la cruz. Colosenses 2:14 y 15. Colosenses 2:14 y 15 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, esta es la verdad que vos y yo tenemos que saber. Estamos en una batalla espiritual, ¿verdad? Y la próxima semana vamos a ver por qué razón es esta batalla, ¿verdad? Pero estamos en una batalla espiritual que Cristo ya ganó por nosotros, hermanos, ¿eh? Entonces, este primer grupo acá que menciona, dice, sino contra principados. Principados aquí significa jefe de alto rango. En otras palabras, primero en rango y poder. En otras palabras, significa magistrado. Y sería literalmente alguien que rige con poder y con autoridad. Esto es principados. Alguien que rige con poder y autoridad. Y habla de dominio, que tiene dominio. Este es principados. Colosenses 1:16, ahí mismo dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. ¿Quiénes son los invisibles? Todas estas huestes de maldad, dijimos, ¿verdad? Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Esto es, está hablando de Cristo. Entonces, hermanos, esta palabra principado habla de dominio absoluto. Estos demonios que están dentro de este rango tienen el dominio absoluto. Siguiente, potestades. Significa privilegio en el sentido de control. Y habla de una capacidad de dominar un territorio. Capacidad de dominar un territorio. Es solo un territorio. Los principados tiene autoridad general. Las potestades tienen sobre un cierto territorio. En este caso puede ser KAQP,
la ciudad de Caacupé. Es una potestad el que está ahí. ¿Y cuál es esta potestad? La idolatría. Hernandarias tiene también una potestad que es la inmoralidad sexual, que se inició todo en el tiempo de la construcción de la represa de Itaipú. Se inició ahí, ¿verdad? Entonces, esta palabra potestades se refiere, ¿verdad?, a poder y fuerza sobrehumana. Poder y fuerza sobrehumana. Habla de autoridad, habla de maestría y habla de que es símbolo de control absoluto. Literalmente, esto de las potestades significa dueño que tiene derecho sobre una jurisdicción o territorio, como un magistrado. Un magistrado es el dueño de una jurisdicción, ¿verdad, Diana? Cierta jurisdicción. Y nadie puede sobrepasar lo que él estableció ahí, ¿verdad? Esto es, ¿verdad?, potestades. Tienen derecho sobre una jurisdicción o territorio. Y aquí, como dije, ¿verdad?, está la idolatría, como en el ejemplo de la ciudad de Caacupé, el ocultismo en todas sus facetas, en ciertos determinados lugares, ¿verdad? Lambaré, por ejemplo, sería uno de ellos, donde está el cerro mismo, ¿verdad? Todas esas estatuas, esas figuras que están en el cerro de Lambaré, son, hermanos, símbolos o figuras masónicas que tienen su significado, para el cual fueron dedicados. La ciudad de Lambaré fue dedicada, hermanos, a cosas del ocultismo. Luego vienen los gobernadores de las tinieblas. Ténganme paciencia, por favor, hermanos. Quiero terminar con el versículo 12. Gobernadores de las tinieblas de este siglo. Significa gobernadores de las tinieblas de este mundo. La palabra griega aquí para definir es cosmocrator y significa gobernador del mundo. Literalmente gobernador del cosmos. Y tiene que ver con el sistema mundial de gobierno. Y acá están los Illuminatis y está también, verá, la nueva orden mundial que se está formando para establecer, verá, el único gobierno en el mundo que le va a dar ya la cabida al anticristo para que se presente. Entonces, Satanás, hermanos, tiene autoridad sobre los reinos de la tierra. Satanás tiene autoridad sobre los montes. La Biblia habla de montes y le da a quien él quiere. Lucas 4:6. Lucas 4:6 dice ahí rápidamente. Y él le dijo, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad. El diablo está hablando con Jesús. Le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy, dice. Imagínense, hermanos, Entonces, Satanás tiene esta autoridad sobre los reinos de la tierra y le da a quien él quiere. Y hermanos, hay 7 reinos en toda la tierra sobre el cual Satanás gobierna y domina y le da a quien él quiere. Estos 7 montes o 7 reinos de la tierra que está bajo el poder de Satanás, bajo su control absoluto, en primer lugar, hermanos, es la iglesia. En segundo lugar es la familia. En tercer lugar es la educación y la salud. Díganme aquellos que son maestros, ¿verdad?, que son docentes, si realmente sobre la educación no está influenciando Satanás en todas las esferas, hermano, con todos estos cambios que hay ahora en el nivel curricular de la escuela y del colegio. Y están en la salud también. Ellos controlan todo. Ellos son los que hacen y deshacen, los que mandan los virus y las enfermedades y las pestes por medio de cualquier cosa. Detrás de todo esto está la Organización Mundial de la Salud, hermanos. Entonces, el tercer reino que está bajo el poder de Satanás es la educación y la salud. En cuarto lugar está la comunicación,
que viene a ser la prensa oral, escrita y televisiva. Y díganme ustedes si la prensa, la comunicación no está bajo el poder de Satanás. No existe radio cristiana, no existe canal de televisión cristiano. Es mentira, hermano. Todo lo que sea comunicación, todo lo que sea prensa radial, escrita y televisiva está bajo el poder de Satanás. En quinto lugar está el gobierno. Y el gobierno incluye la política, la ley y la justicia. Y díganme ustedes si no es cierto, hermanos. No hay justicia, no hay ley, no hay político que sea realmente honesto. No existe. ¿Por qué? Porque todo está bajo el poder de Satanás. Quinto era esto el gobierno. Luego tenemos en sexto lugar la música y el deporte. Díganme si la música y el deporte no está bajo el poder de Satanás. Claro que lo está. En séptimo lugar, el séptimo monte es la economía. Y habla de las finanzas y habla de los negocios. Díganme si los más grandes empresas del mundo, las multinacionales, no son dueños los Illuminatis. Los bancos más grandes del mundo, hermanos, le pertenecen a ellos. Ellos hacen y deshacen. Ellos, si quieren descomponer la economía de un país, lo hacen. Lo están haciendo con Ciudad del Este ahora mismo. Están queriendo matar Ciudad del Este, la economía del país. Nos están acogotando. Ellos dirigen, hermanos, la iglesia. Ellos dirigen la familia, la educación, la salud, la comunicación. Dirigen el gobierno, dirigen la música y los deportes y dirigen la economía en todo el mundo. Dice Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios, queridos hermanos, y el mundo entero está bajo el maligno. Satanás mantiene al mundo entero sometido bajo su autoridad, hermanos. Huestes espirituales de maldad son los demonios de menor rango y son los más numerosos. Inducen a cometer las abominaciones más depravadas. Las religiones falsas incluyen aquí las herejías, los falsos maestros, profetas, apóstoles y pastores también están aquí dentro de estas huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Todas estas huestes de maldad se oponen abiertamente a la luz y a la verdad, hermanos. La guerra de principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad es contra nosotros, hermanos. Contra los cristianos, contra los hijos de Dios. Y todos estos seres se encuentran en los lugares celestes y desde allí envían sus dardos de fuego, ¿verdad? Para que les escuchemos y le creamos. Y ahí vienen las mentiras, vienen los engaños, hermano. Viene un engaño a ti, de cualquier naturaleza. Vienen a decirte, alguien en tu iglesia se mete con mi novio. Misericordia, Señor. De esta manera, a través del engaño, a través de estas acechanzas, estos seres generan un círculo de destrucción. Y quiero que sepas que tú y yo como cristianos somos el blanco de estos enemigos nuestros. En las regiones celestes se refiere a la posición desde donde activan y se mueven. Y por estar en esta región no nos es permitido verlos. Tú puedes ver un espíritu demoníaco. Tú puedes ver una potestad, un principado, un gobernador de las tinieblas. No se los ve porque trabajan detrás de las personas. ¿Entienden? Son invisibles. Y su campo de acción, regiones celestes, hermano, se refiere al aire. En todo lugar, vos ves hay un espacio vacío, está lleno de demonios, hermano. Porque su campo de acción es el aire, es el espacio. A eso se refiere regiones celestes, ese es su campo de acción, ¿verdad? Y continuamente nos rodean para hacernos el mal. Humanamente, nosotros no podemos con ninguno de ellos, con ninguno de estos cuatro grupos, ¿verdad? Humanamente no podemos con ninguno de ellos. Es imposible, hermanos,
De ahí que la palabra de Dios nos advierte que tenemos que tomar del poder y la armadura de Dios para resistir, nunca para atacar, hermanos. Amén. Nos ponemos de pie y aquí damos por finalizado y vamos a continuar la siguiente semana. ¿Se dan cuenta, hermanos, entonces, por qué Pablo, hermanos, está mencionando, verá, que tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza? Vamos a orar en este momento y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Y hermanos, que cada uno de nosotros podamos valorar esta enseñanza porque es para nuestro bien. Lo que viene a continuación, hermanos, todavía es más fuerte. Y me gustaría que podamos espiritualmente estar preparados para recibir la próxima semana lo que viene a continuación. Y solo con la ayuda de Dios. Y vamos a, en este momento, orar a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, despide a tu iglesia de este lugar. Y Señor, gracias porque tú nos acompañas en todo tiempo. Tú estás con nosotros. Mayor eres tú, mi Dios, que estás en nosotros, que aquel que está en contra nuestra. Y en ti, Señor, tenemos la victoria, porque Cristo ya ha vencido al maligno. A ti damos la gloria y la honra. Y mi hermano, que tengas una semana bendecida, con salud, con paz, con gozo, con paciencia y por sobre todas las cosas, que el amor de Dios cubra tu vida. Amén. Dios nos bendiga, hermano.